Imagina perder todo lo que amas y valoras en un solo día. Tu riqueza, tu familia, incluso tu salud, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Esta es la historia de Job, un relato bíblico que ha resonado a lo largo de los siglos por su profunda enseñanza sobre la fe y la resiliencia. Pero más allá de la tragedia, esta historia encierra un secreto poderoso, un secreto que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Quédate con nosotros mientras desvelamos este secreto y descubrimos cómo, en medio del sufrimiento más intenso, podemos encontrar una fe inquebrantable. El inicio de la historia de Job. Antes de que la tormenta llegara a su vida, Job era el ejemplo perfecto de éxito y bendición. La Biblia lo describe como un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, alguien que evitaba el mal a toda costa. Su riqueza era inmensa, poseía miles de ovejas, camellos, bueyes y asnas, y su hogar estaba lleno de servidumbre que atendía sus necesidades. Además de su fortuna material, Job tenía una familia numerosa y unida, con 7 hijos y 3 hijas que compartían una relación cercana y armoniosa. La vida de Job era, en todos los sentidos, perfecta. Su devoción a Dios y su bondad le habían ganado el respeto de todos a su alrededor. Pero como en toda gran historia, el verdadero carácter de Job no se revelaría en tiempos de paz, sino en medio de una adversidad inimaginable. El desafío de Satanás. La paz de Job fue interrumpida por un desafío inesperado. En un encuentro celestial, Satanás puso en duda la sinceridad de la fe de Job, insinuando que la devoción de Job a Dios solo existía debido a las bendiciones que había recibido. Satanás propuso una prueba para demostrar su punto, convencido de que si Job perdía todo lo que tenía, renunciaría a su fe. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás lo pusiera a prueba, pero con una condición: no podía tocar su vida. Así comenzó la primera de las pruebas, en la que Job perdió todo lo que poseía. En un solo día, mensajero tras mensajero trajo noticias devastadoras: sus bueyes y asnas fueron robados, sus ovejas y ciervos consumidos por el fuego, y sus camellos arrebatados por bandidos. Pero el golpe más devastador fue la noticia de que sus hijos, mientras celebraban juntos, murieron cuando un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban. A pesar de esta abrumadora tragedia, Job no pecó ni culpó a Dios. Su respuesta fue de una fe conmovedora: se arrodilló y adoró a Dios, pronunciando las famosas palabras: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Satanás no se dio por vencido. Aún convencido de que podía quebrantar la fe de Job, propuso una segunda prueba. Esta vez, atacaría su salud. Nuevamente, Dios permitió que Satanás lo probara, con la única condición de que no le quitara la vida. Así, Job fue afligido con llagas dolorosas por todo el cuerpo, llevándolo a un estado de sufrimiento físico y emocional casi insoportable. Pero incluso en medio de esta agonía, Job se mantuvo fiel, rechazando la tentación de maldecir a Dios y seguir confiando en su divina voluntad. La reacción de Job. La reacción de Job ante la devastación es una de las más impactantes y reverentes que se hayan registrado en la historia. Después de recibir las noticias de la pérdida de sus bienes, sus hijos y su salud, Job no reaccionó con ira ni desesperación hacia Dios. En lugar de eso, se arrodilló y adoró. Aceptó su destino con humildad, diciendo: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Esta muestra de fe en medio de un sufrimiento tan extremo es profundamente conmovedora y desafía la comprensión humana. Sin embargo, no todos compartieron su perspectiva. La esposa de Job, abrumada por el dolor y la desesperación, no pudo entender cómo él podía mantener su integridad y fe. Le sugirió que maldijera a Dios y muriera, un reflejo de su propio agotamiento emocional y espiritual. Pero Job, firme en su fe, la reprendió suavemente, recordándole que debemos aceptar tanto lo bueno como lo malo que proviene de Dios. Poco después, llegaron 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Al ver el sufrimiento de su amigo, quedaron tan impactados que durante 7 días y 7 noches no dijeron una palabra. Su silencio no era indiferencia, sino una muestra de solidaridad, respetando el dolor de Job y compartiendo su aflicción de la única manera que podían, con su presencia silenciosa.
Los discursos de los amigos de Job. Después de días de silencio, los amigos de Job finalmente hablaron, intentando ofrecerle consuelo y explicaciones. El primero en hacerlo fue Elifaz, quien, basándose en su experiencia y creencias, sugirió que el sufrimiento de Job era un castigo por algún pecado oculto. Según Elifaz, Dios es justo y no permitiría que alguien inocente sufriera de esa manera. Por tanto, Job debía haber hecho algo malo para merecer tal castigo, y su sufrimiento era una oportunidad para arrepentirse y ser restaurado. Job, dolido por las palabras de su amigo, respondió con un lamento profundo, afirmando su inocencia y lamentando la dureza de la vida. Se sintió incomprendido y traicionado por sus amigos, quienes, en lugar de ofrecerle consuelo, lo acusaban injustamente. Bildad y Zofar, los otros dos amigos, continuaron con la misma línea de pensamiento. Para ellos, la justicia retributiva de Dios era incuestionable, los malos sufren y los buenos prosperan. Por lo tanto, si Job estaba sufriendo, debía ser por algo que había hecho mal. Sin embargo, Job mantuvo su defensa, insistiendo en su integridad y cuestionando cómo podía ser justo que él, un hombre recto, sufriera tanto. Este intercambio no solo revela la angustia de Job, sino también su creciente conflicto interno sobre la naturaleza de la justicia divina. La intervención de Eliú. En medio de este debate, un nuevo personaje entra en escena, Eliú, un joven que había estado escuchando en silencio. Al sentir que los argumentos de los amigos de Job y las respuestas de Job no llegaban a ninguna solución, decidió hablar. Eliú ofreció una nueva perspectiva, sugiriendo que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado, sino que a veces es una forma de disciplina divina. Según Eliú, Dios usa el sufrimiento para enseñar, corregir y acercar a las personas a una mayor comprensión de su grandeza. Eliú invitó a Job a reflexionar sobre su situación y a considerar que tal vez Dios estaba utilizando estas pruebas para un propósito más profundo, para llevar a Job a un conocimiento más íntimo y personal de su Creador. Su intervención, aunque dura, buscaba recordar a Job la infinita sabiduría y justicia de Dios, más allá de lo que el ser humano puede comprender. La respuesta de Dios. Finalmente, después de todos los discursos y debates, Dios mismo respondió a Job. Y lo hizo desde un torbellino, una manifestación impresionante de su poder y majestad. En lugar de ofrecer respuestas directas a las preguntas de Job, Dios le hizo una serie de preguntas que destacaban la vastedad y complejidad de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra?, preguntó Dios, llevándolo a reflexionar sobre la inmensidad de su sabiduría y el limitado entendimiento humano. A través de estas preguntas, Dios reveló a Job la grandeza de su poder y la profundidad de su sabiduría. La respuesta divina no fue tanto una explicación, sino una revelación que llevó a Job a una nueva comprensión de su lugar en el universo y de la soberanía de Dios. En lugar de obtener las respuestas que buscaba, Job recibió algo más valioso, una visión directa de la gloria de Dios, lo que transformó su percepción y le permitió aceptar su sufrimiento con una fe renovada y más profunda. El arrepentimiento de Job. Después de la majestuosa intervención de Dios, Job se encuentra en un lugar de profunda humildad. Con una nueva perspectiva de la grandeza y sabiduría de Dios, Job reconoce su pequeñez y su limitada comprensión de los caminos divinos. En un acto de total sumisión y arrepentimiento, Job se postra en polvo y ceniza, un símbolo de luto y reconocimiento de su propia insignificancia ante Dios. Es en este momento que Job pronuncia una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta frase no solo refleja la transformación de Job, sino también su transición de un conocimiento superficial de Dios a una experiencia profunda y personal. La restauración de Job. Tras el arrepentimiento de Job, Dios se dirige a sus tres amigos, reprendiéndolos por no haber hablado con rectitud sobre él, como lo hizo Job. A pesar de sus sufrimientos y dudas, Job había mantenido su integridad, mientras que sus amigos, aunque bien intencionados, no lograron comprender la verdadera naturaleza de Dios. Como resultado, Dios instruye a los amigos de Job a ofrecer sacrificios y les dice que Job intercederá por ellos. Luego, en un giro sorprendente, Dios restaura la fortuna de Job, dándole el doble de todo lo que había perdido.
Este acto no solo muestra la generosidad de Dios, sino también la importancia de la transformación espiritual de Job. La restauración no es solo una recompensa material, sino un símbolo del nuevo entendimiento y la relación renovada que Job ha alcanzado con Dios. Ahora, Job vive el resto de sus días en una plenitud que va más allá de las riquezas materiales, marcada por una paz y una sabiduría ganadas a través de la adversidad. Reflexiones y lecciones del secreto de Job. La historia de Job nos enseña una serie de lecciones profundas que trascienden el tiempo. En primer lugar, la perseverancia en la fe es clave en tiempos de prueba. Job demostró que, aunque no siempre entendemos por qué suceden las cosas, mantener nuestra fe en Dios nos sostiene en las peores tormentas. Además, la historia de Job destaca la importancia de una experiencia personal con Dios más allá del conocimiento teórico. Job pasó de conocer a Dios de manera abstracta a experimentar su presencia de manera directa y transformadora. Este es un recordatorio para todos nosotros de buscar una relación íntima con Dios que vaya más allá de las palabras y se ancle en la experiencia personal. En nuestras vidas diarias, podemos aplicar el secreto de Job al enfrentar nuestras pruebas no como castigos, sino como oportunidades para un encuentro más profundo con Dios. La transformación interior, más que cualquier bendición material, es el verdadero tesoro que obtenemos al atravesar las adversidades con fe y confianza en el plan divino. Conclusión. La historia de Job es un viaje épico de fe, sufrimiento, redención y sabiduría. Desde la cima de la prosperidad hasta las profundidades del sufrimiento y luego de regreso a la restauración, Job nos ofrece un poderoso mensaje sobre la naturaleza de la fe y la relación con Dios. Al concluir este viaje, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a aplicar las lecciones que Job nos dejó. La presencia constante y transformadora de Dios es la esencia de la historia de Job. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios está con nosotros, trabajando para nuestro bien supremo. Así como Job encontró paz y restauración a través de su experiencia, nosotros también podemos encontrar fuerza, esperanza y transformación en nuestra fe. Al final, el verdadero poder del secreto de Job reside en su capacidad para enseñarnos a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que su sabiduría y amor superan cualquier comprensión humana.